Está en línea la doctora Laura Pesano, es médica clínica y docente de bioética de la UBA. Vamos a hablar de este tema que toma otra vez una impronta enorme a partir de la decisión de Noelia Castillo Ramos de dar fin a su propia vida, un tema que tuvo una larga controversia judicial y que ayer mismo, mientras ocurría, generó episodios muy fuertes y muy intensos. Doctora Pesano, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. En Argentina tenemos, digamos, una ley en ciernes al respecto de la cuestión de la eutanasia, un tema que no termina, no arranca, no tiene definiciones, pero que claramente atraviesa todo el marco cultural, ideológico, creo que de toda sociedad, independientemente de su estadio de desarrollo, ¿no? Sí, bueno, nosotros en el país hace ya unos años que tenemos algunos proyectos en ley en danza. Creo yo que es la asignatura pendiente, ¿no? Que hasta nuestros vecinos nos han dado el ejemplo de que son temas que deben ponerse sobre la mesa, discutirse y resolverse civilizadamente. Y que para eso tenemos los mecanismos legislativos. Y yo confío, espero que este año vuelva a tomarse esa discusión seriamente. Cuando usted dice vecinos es porque Uruguay tiene una ley de... Uruguay sancionó recientemente una ley sobre eutanasia, sí. sobre eutanasia. ¿Cuáles son los parámetros que deben, en el criterio del concepto de la bioética, entenderse para que la decisión de la persona, en este caso, cuando llegue el momento amparado por la ley, diga, bueno, hasta acá llegué, este sufrimiento no lo quiero más, es el fin? Yo quiero decir algo, particularmente Sí. creo que Darío Lo Pérfido decidió terminar con su vida de manera muy discreta. Él venía diciendo que no soportaba ni el padecimiento del ELA ni la romantización de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, no, lo hago como comentario general a la audiencia, no como pregunta para usted. ¿Cuáles son los No, parámetros? ¿Qué se mide? ¿Qué se considera? a ver, creo que esa es una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar porque no hay una forma de medir el sufrimiento ajeno. Eh, la, la Me parece que se la corta. medida de su propio sufrimiento, ¿sí? Sí. Y hay personas que hay cosas que pueden tolerar y hay otras personas que no. Ujú. Eh, con la misma enfermedad o con la misma disponibilidad de medios para aliviarla o para paliarla. Y ese es un derecho individual. Nadie nos puede decir qué dolor podemos tolerar, qué sufrimiento podemos tolerar o qué camino tenemos Ujú. que atravesar, ¿no? Ujú. Entonces, mínimamente lo que se pretende cuando se habla de eutanasia es permitir a las personas tener esa posibilidad del control de esa etapa de su vida donde el sufrimiento los doblega. Ujú. Eh, y hay ejemplos muy distintos de personas que pueden afrontar una larga enfermedad con una enorme funcionalidad y productividad y otras que no. Y quiénes somos los otros para medir ese sufrimiento. Ujú. Ujú. Bueno, Por supuesto que hay parámetros, sí, ¿no? claro. Un sufrimiento tiene que haber, el sufrimiento físico, Ujú. psíquico, en el caso de que está conmocionando al mundo en estos días, fundamentalmente había un sufrimiento psíquico Sí, o claro. emocional. Eh, Lo que pasa es eso que tiene que constatarse. sí, ¿Sí? la historia de Noelia, que es de una brutalidad extrema, ¿no? Yo cuando veo estas cosas digo, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué destino le tocó, ¿no? Porque tuvo un padre absolutamente fallido, una persona que les hizo pasar un infierno, terminaron en un lugar de acogida que terminó siendo un lugar de tortura y sufrimiento, sufrió una violación múltiple, decidió quitarse la vida y no pudo, y me lleva a mí a un caso, yo no hace falta que usted lo tenga presente, repaso, de dos chiquitas de Mar del Plata, familia que se había ido a vivir también allí a la provincia de Barcelona, estaban en una localidad pequeña. Una de las niñas tenía un tema de disforia de género, era fuertemente rechazada por el ámbito en el que se desarrollaban, hacer un pacto para suicidarse.
la que tenía disforia de género efectivamente muere, y la otra chiquita que la acompañaba a la hermana, se ve que tuvo un reflejo instintivo y se protegió, habrá puesto las manos, no sé qué. Ujú. Bueno, y cuando uno habla y trata de abundar en el caso, era un tema de un sufrimiento social al que nadie le puso borde ni nadie le puso contención, ¿no? Es decir, ¿cuántas son las situaciones que llevan a una persona a decir, y la verdad que la vida no es lo más importante que me pasa, es una tortura, en definitiva? Sí, y indudablemente también nos lleva a reflexionar sobre cuánto camino todavía nos queda por recorrer para comprender mejor el sufrimiento psíquico o social y Mm, tener mejores herramientas para abordarlo. Pero así como en el psíquico, en el físico también, hay momentos en que ni siquiera las mejores herramientas salían. claro, sí, sí, Yo, me cuesta abordar en profundidad el caso de este último o este que comentabas recién de hace unos años, que también fue sumamente impactante, ujú, porque uno tiene un recorte de esa realidad, no conoce el caso en claro, profundidad, ¿no? Entonces, indudablemente hay un montón de cosas que se nos escapan. Supongo que en el caso de Noelia también muchos mecanismos fallaron, pero a pesar de eso, podemos pensar que aún con las mejores herramientas, hay sufrimientos que la ciencia, la medicina, el conocimiento no puede aliviar. ujú, No puede aliviar, no podemos condenar a vivir a una persona con ese sufrimiento si no lo quiere. claro. Sí, sí, sí. Sí, ayer vi una conversación que transcurría en un canal de streaming de Buenos Aires y una de mis colegas decía, bueno, pero entonces nuestra vida queda en manos de un juez por toda la controversia jurídica que hubo en Ujú. España. De hecho, no es así. El marco lo da la propia ley. Después hubo oposiciones por razones ideológicas o como quieramos llamarlo, porque era un grupo de llamados abogados cristianos que se oponen y que además deben tener la convicción de que el sufrimiento es martirologio y que el martirologio es, digamos, el elevador del espíritu, ¿no? Digo, trato de interpretar. Probablemente, sí. A mí me da mucha pena cuando los casos particulares dejan de lado a la persona y se convierten en causas, ¿no? Donde Sí, la persona es un medio más para alcanzar un fin, que es el exponer una postura diferente. Nuestra vida no está en manos de jueces. Afortunadamente tenemos sistemas judiciales que nos garantizan nuestros derechos, pretenden garantizar nuestros derechos. ¿Ah? La vida de Noelia no estuvo en manos de un juez. El juez protegió su decisión. mm, ¿Ah? Si no hubiese habido un juez, a lo mejor la vida está en manos del padre nada más. Y eso sí que era tremendamente injusto. sí, claro. Sí, 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 sí. Un padre que en realidad, por lo menos lo que uno advierte en las crónicas, fue un actor central en que la historia trágica se desarrollara de esta manera, ¿no? Las historias siempre son complejas y las trágicas aún más, ¿no? Claro, por supuesto. En fin. Bueno, Bueno, Laura, le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado a no, poder de comentar nada. ante nuestra audiencia este tema que es extraordinariamente delicado y complejo. Muy amable. Gracias a ustedes y ojalá el tema sigan vete más allá de De este este caso momento puntual, crucial, así podemos avanzar tal cual. en la ley. Bueno, Muchísimas gracias. a usted. La doctora Laura Pesano, médica clínica y docente de bioética de la UBA, una de las que está involucrada justamente que Argentina lleve adelante una ley de estas características.